Distinguidos invitados, personal científico todos, tengan muy buenos días y sean bienvenidos al taller CLEI, perfilador de vientos peruano para estudios de turbulencia y precipitación, el cual se va a llevar a cabo esta mañana como parte de la difusión del proyecto Diseño y construcción de un radar perfilador de vientos en UHF para estudios de turbulencia y precipitación en el territorio peruano. Antes de dar inicio al taller en sí, la organización me pide que les dé una importante recomendación y un importante anuncio. En caso se produzca algún evento sísmico, tienen a su lado izquierdo una puerta grande y espaciosa por la cual pueden retirarse de manera calmada, y en el estacionamiento hay 3 círculos marcados donde se pueden quedar hasta que se termine el evento para luego tomar las medidas del caso. Dicho esto, voy a invitar al doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, quien va a dar las palabras de bienvenida del taller. Lo recibimos con fuertes palmas. Bueno, hoy día, al menos hasta las 12 no hay sismo, así que tranquilos. Buenos días con todos, amigos visitantes, colegas, todos bienvenidos al instituto, y también bienvenidos por el hecho de que podamos contar con su presencia para que sean parte una vez más de los logros importantes que se tienen en la institución. Yo creo que en este momento que el país en el cual vivimos, que tiene infinidad de peligros naturales, siempre vamos a tener uno en carpeta, como sabemos decir. Somos un país realmente bastante dinámico, lo cual nos proporciona pues, el escenario de los sismos, las inundaciones, las lluvias, los huaicos, ¿no? Y para que no quedarnos mal, también tenemos el tema que afecta a la salud, todos estos peligros. Entonces, lo que hay que entender es de que estos peligros son parte de nuestra dinámica, son parte de nuestra realidad, y obviamente hay que tratar de convivir con ellos y a la vez también tratar de aprender de una u otra manera a conocerlos mejor. Y de eso se trata, yo creo, este gran proyecto, ¿no?, de los perfiladores de viento. Sabemos de que todo lo que tiene que ver con el tema de las lluvias, de la posición de las nubes, es controlado básicamente por el viento, y estos perfiladores pues obviamente nos permiten conocer la velocidad y la dirección en la cual se desplazan estas fuentes que generan las lluvias. Entonces el proyecto para nosotros es bastante importante, básicamente porque nos ha permitido, como tiene el título del taller, diseñarlos, implementarlos, que no es, en otras palabras, simplemente es que nosotros hemos tenido la potestad de estos años de construir radares de este tipo, ¿no? Yo creo que es, una vez más, pone sobre la mesa nuestra capacidad como institución, la capacidad de los profesionales con los cuales contamos, y obviamente también la orientación del investigador que ha tenido a su cargo esto, que es el doctor Dani Scipión, ¿no?, que con el esfuerzo de su formación, pues de su capacidad, ha logrado tener los fondos necesarios para sacar adelante este proyecto, y hoy en día lo vemos ya materializado, ¿no? El radar ha sido trasladado a Huancayo, a nuestra sede de Huancayo, y se ha sumado ya a integrar todo este sistema de radares e instrumentos meteorológicos que forman parte de un proyecto que es mucho más grande, que es el proyecto de la mar, que nos va a permitir pues, conocer de manera bastante clara y precisa con la recolección de los datos que se haga, ¿no?, el tema meteorológico por ahora en el Valle del Mantaro, ¿no? Este tipo de radares, bueno, ya lo estoy comentando, tiene su aplicación en el tema meteorológico y tiene su aplicación en el tema de la aviación, ¿no? Es bastante importante para llegar a conocer elementos que nos permitan mejorar nuestro sistema de monitoreo meteorológico, o en todo caso facilitar la aviación. Entonces, como representante del instituto, para nosotros es bastante importante, vuelvo a recalcar, el hecho de que ya hayamos tomado en nuestras manos el hecho de poder diseñar estos radares, ¿no? Esperamos pues, continuar en este camino. Se nos han presentado retos un poco más grandes
que nos va a permitir también incrementar el conocimiento, la experiencia para poder tener esta capacidad de construir radares en el país, ¿no? Un reto muy grande se nos viene para este verano y el próximo año. Entonces yo creo que eso va a ser un poco la cima de poder mostrar nuestras capacidades como institución y como profesionales. Entonces yo quiero finalmente pues darle la bienvenida a todos ustedes aquí a este taller, que podamos involucrarnos un poco de los logros que hemos obtenido, que nos conozcan un poco más, y a la vez esperamos que lo que se haya desarrollado pues sea de mucha utilidad, los datos que se generen sean de mucha utilidad para las investigaciones que se pueda hacer en beneficio del país, obviamente, ¿no? Somos un país que tenemos mucho peligro, somos una institución que dependemos del Estado y tenemos que generar información que sea de valor social. Nos debemos para el desarrollo del país, nos debemos a la sociedad peruana. Entonces todo lo que logremos obtener de este proyecto tenemos que saber orientarlo y darle un valor social, que es para lo que realmente estamos como institución. Entonces, bienvenidos a todos, gracias por su presencia, y esperamos que con las presentaciones que vayamos a tener ahora, pues lleguemos a conocer realmente el esfuerzo que ha hecho la institución y el esfuerzo que ha hecho los profesionales a cargo de este proyecto para lograr este objetivo importante, ¿no? Construir radares, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Y como dijo el doctor Tavera, el doctor Cipión ha sido el gestor de este proyecto financiado por Innovate Perú. Ahora vamos a conocer de sus palabras un poco más de los detalles del proyecto, con el tema diseño y construcción de un radar perfilador de vientos para estudios de turbulencia y precipitación en el territorio peruano. Adelante, doctor. Buenos días. Bueno, mi presentación dice CLEAR, radar perfilador de vientos en UHF para estudio de turbulencia y precipitación en el territorio peruano. Este es, como dijeron, es un taller de resultados. Se diseñó este radar perfilador de vientos. Los términos suenan un poco complicados, pero vamos a tratar de explicarlos para que todos podamos comprender de qué se trata el proyecto en sí. Primero vamos a empezar con cuáles son los estudios atmosféricos que hemos realizado en el instituto con radares. El instituto no es que la primera vez que empieza a emplear estos radares. Tenemos estudios que datan desde 1974, cuando empezamos con el Dr. Woodman. Se enseñaron las técnicas para estudios de turbulencia usando el radar más grande, que es el radar del radioobservatorio Jicamarca, que es un radar de dispersión incoherente. Sin embargo, se han ido realizando bastantes estudios similares de vientos y turbulencias. En este caso fue el Dr. Chao cuando estaba haciendo su tesis de doctorado, o el Dr. Ben Bosley, que ha sido colaborador y director pasado del radioobservatorio Jicamarca también. Sin embargo, nosotros no hemos sido ajenos a los fenómenos naturales y siempre hemos tratado de trabajar tratando de prevenirlos o tratar de entenderlos de mejor manera. En este caso muestro un caso del fenómeno del Niño 97-98, donde hubo un montón de pérdidas, en este caso 3.5 mil millones de dólares en pérdidas nacionales, y en base a este desastre natural pues se toma una nueva iniciativa a nivel nacional y se decide comprar un par de radares, a pesar de que el instituto, como el radioobservatorio Jicamarca, ha estado trabajando en el tema de radares desde el 1974, se descubren las primeras técnicas. Sin embargo, no nos tienen confianza para desarrollar este tipo de radares, y es por eso que se compran dos radares, el cual uno es instalado en Piura y el otro está instalado en Porcuya, y posteriormente, ya como en el año 2011, bueno, también se realizan estudios. Siempre que tenemos un instrumento nuevo, nuestra función siempre es hacer investigación. Entonces, luego que se compra este radar, pues salen varias publicaciones. Aquí hay otra publicación que sale durante esta conferencia que se da en Piura. Y en el 2011, pues uno de los radares de estos VLTRs es trasladado a Huancayo. Y yo creo que es el primer instrumento que es de este tipo instalado en Huancayo. Posteriormente,
Ya como en el 2013 y estos últimos años pues hemos dado un poco más de iniciativa al tema de radares. Y aquí en el 2013, con la colaboración de la doctora Yamina Silva, pues presentamos una propuesta Innovate Perú y sale la instalación y la compra de este radar perfilador también, pero en este caso es un perfilador de nubes, trabaja a una frecuencia un poco mayor, y el cual ya se une a este primer radar que es el VLTR, y este es el segundo radar que forma parte, y en este año creo que también se implementa la MAR. No, ya Yamina comentará un poco más sobre la MAR, pero más o menos son los dos grandes instrumentos. Luego también hemos conseguido un financiamiento a través de Magnet, de Ciencia Activa y Concitec, por unos $780.000 para estudios de física y macrofísica, trayendo investigadores extranjeros al Perú. Pero este también tiene una componente del uso de precipitación usando radares meteorológicos. Entonces tenemos varios temas relacionados con radares atmosféricos. Primero perfiladores de viento y perfiladores de nubes. Y en el año 2014, bajo una iniciativa con el doctor Marco Milla, decidimos de que también deberíamos fabricar radares. Y así es como empezamos la construcción de CLER en el año 2014 con el Fondo de Innovate Perú, y ahora pues ya en el 2017 estamos dándole culmino al proyecto. Sin embargo, bueno, todos sabemos que el Perú tiene condiciones climáticas diversas. Nos vemos afectados siempre con distintos fenómenos naturales, ¿no? En este caso vemos inundaciones, hemos visto huaicos, ¿no? También, y se dan cuenta, el huaico 2015 no es diferente al huaico 2017, todos los fenómenos se repiten, son repetitivos, y ¿qué nos hemos dado cuenta? Además necesitamos también conocer condiciones de vuelos, ¿no es cierto? Tenemos bastante lluvia y tenemos que saber los vientos, como el doctor Tavera lo decía. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que no tenemos muchas mediciones para hacer un pronóstico correcto de las condiciones climáticas. Y es por ello que necesitamos más puntos de medición, ¿no? En este caso nos hemos dado cuenta que, bueno, sería importante tener mediciones climáticas instantáneas de alta resolución espacial y temporal en distintas localidades del país. Y estas mediciones deben ser incorporadas a una base de datos, de tal manera que tengamos eventos lo más normales o lo que ocurren siempre, pero además también tener un registro de condiciones extremas, de tal manera que podamos realizar un pronóstico del tiempo adecuado. Entonces, el Instituto Geofísico del Perú, a través del Radioobservatorio Jicamarca, con toda nuestra experiencia radial, decidimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces nuestra propuesta ha sido diseñar y construir un radar de bajo costo, fácil de replicar y mantener. Si nosotros tenemos el know-how, podemos replicar más rápidamente los instrumentos. Si tenemos un radar hecho en casa, es mucho más sencillo de mantener. No es como comprar un radar al extranjero y si algo se nos malogra, pues no sabemos cómo repararlo. Y tenemos que perder mucho tiempo sin toma de datos hasta que este instrumento o esta parte que se malogró pues sea reemplazada, ¿no? Entonces nuestra idea es, podemos medir vientos, podemos medir precipitación. Estos radares podrían ser instalados en distintas partes del Perú. Entonces, si vamos ya un poco más a la parte técnica, decíamos diseño de un radar que trabaja en UHF. UHF significa Ultra High Frequency, y en este caso hemos diseñado un radar que trabaja a una frecuencia diferente, que es la frecuencia 450 MHz. Pero ¿por qué esta frecuencia en particular? Y es porque decimos, en un caso podemos estudiar los vientos, como en el Radioobservatorio Jicamarca, tenemos perfiladores de vientos. El VLTR es un radar típicamente para vientos. El radar, el MIRA, que está instalado también en Huancayo, es un radar que solamente se dedica a estudiar precipitación y nubes. Pero no tenemos entonces tenemos que tener dos instrumentos. Nos cuesta el doble o el triple tener dos instrumentos. Sin embargo, si juntamos a esta frecuencia ambas capacidades, pues podemos hacer las dos cosas con un solo instrumento. Entonces hablamos de que este radar es sensible a vientos y turbulencias. Cuando nos referimos a vientos y turbulencias, pues nos referimos cuando estamos en un avión, efectivamente, pues tenemos estos baches. Eso se refiere a las turbulencias. Entonces este radar nos podría ayudar a medir las turbulencias en tiempo real. Podemos conocer cuáles son las condiciones del viento. Si es que el viento hay viento de norte a sur, de este a oeste, si es que hay un viento de cizalladura, este radar nos podría ayudar a conocer esas condiciones climáticas, de tal manera de que podría ser fácilmente instalados en distintos aeropuertos, con lo cual tendríamos información instantánea en todas las localidades del país. Además, es sensible también a eso que llamamos hidrometeoros. Pero los hidrometeoros son
son como los meteoros que caen, pero son de agua. Así de simple. Entonces tenemos lluvia, tenemos granizo, tenemos nieve, tenemos, ¿qué más? Lluvia, granizo, nieve, básicamente eso. Lloviznas, quizás. Entonces podremos observar con este radar ambos fenómenos. Y esa es nuestra idea al momento de diseñarlo a esta frecuencia. Básicamente aquí están las características del sistema, pero básicamente voy a contarles de que tenemos una antena de transmisión y 3 antenas de recepción. Como les dije, este es un radar perfilador. Quiere decir perfilador que yo voy a obtener un perfil de lo que ocurre sobre mí. Entonces yo no puedo tener una extensión diaria, yo sé lo que pasa exactamente donde yo estoy. Es como si yo mirara hacia arriba y digo, ok, arriba el viento a 2 kilómetros se mueve norte-sur y a 3 kilómetros en dirección este-oeste. Entonces esa es la información que me va a dar sobre mí, por eso es un radar perfilador. Entonces si yo tengo lluvia, pues yo puedo medir la lluvia, pero sin embargo, teniendo 3 antenas de recepción, yo tengo 2 antenas aquí. Si el viento se mueve en una dirección, pues yo puedo censar que aquí llegó primero y aquí llegó después. Entonces, con qué tiempos de retardo entre ambos señales? Entonces yo podría determinar cuál es esa dirección del viento. Por eso es que tenemos 3 antenas, porque tenemos el viento en 3 dimensiones. Básicamente con 3 ecuaciones intersincrónicas podemos resolver el problema. Este es un diagrama del diseño de la antena de recepción. Este es más o menos el patrón de radiación de la antena, un poco técnico. Y tenemos 3 antenas de recepción y este es el patrón de radiación de la antena de recepción. Este es el diagrama de bloques, ya Cristian nos hablará un poco más sobre el diseño de distintas partes, pero Jicamarca trabaja a una frecuencia de 50 MHz. Si queremos trabajar a 450 MHz, pues tenemos que hacer ciertas adaptaciones a los sistemas. Lo que digo es que Jicamarca, por su amplia experiencia con radares, pues ha tenido que diseñar y usar el know-how del ingeniero peruano para diseñar las distintas etapas del radar. Entonces, si queremos reutilizar este know-how, pues hemos tenido que hacer distintas etapas de adaptación. En este caso ha sido un up converter y luego el down converter para poderlo ingresar al sistema de decisión. Y de eso también vamos a hablar. Entonces, hemos tenido que readaptar, no solo diseñar la antena, sino que readaptar los sistemas. Y luego, pues obviamente, si tenemos ya los nuevos datos diferentes, pues vamos a tener que diseñar los algoritmos, cómo vamos a procesar la señal y qué es lo que vamos a poder extraer de esta señal que estamos recibiendo. Aquí tenemos una imagen. El radar ha sido instalado recién, hace un par de meses, en agosto, y ahora forma parte de la MAR, donde ahora tenemos, pues es uno más de los instrumentos que cuenta. La MAR es el laboratorio de microfísica atmosférica y radiación que está instalado allá. ¿No? Y aquí hay una imagen al lado derecho de ya las primeras mediciones que se observaron en el observatorio. Bueno, como les decía, tenemos mediciones de turbulencia y en este gráfico podemos observar efectivamente esas turbulencias. En este caso tenemos mediciones desde 1.2 kilómetros hasta 3.5 kilómetros con alta resolución. ¿Y qué podemos ver? Pues podemos ver que acá hay esos bachecitos que nosotros sentimos cuando vamos volando. Imagínense, el avión está pasando y toco, toco, toco. Es exactamente lo mismo. Estas son las capas de turbulencia que podemos medir con el radar. Y aquí también tenemos distintas capas de turbulencia. De repente, a ciertas horas son más altas a los 3 kilómetros, pero en otras horas, este es un gráfico del 22 de agosto, desde la medianoche a las 6 de la mañana, y podemos observar aquí, como a las 5 o 6 de la mañana, se empieza a formar la capa límite en este caso, ¿no? En este caso, esos son las señales. Pero solamente vamos a poder medir los vientos cuando estas señales sean lo suficientemente fuertes. Como les decía, estas son la presencia de las capas de turbulencia. Y aquí podemos observar claramente cuáles son esas capas de turbulencia. No, en este caso solamente estoy mostrando la velocidad vertical del viento, quiere decir que si el viento sube o el viento baja, nada más. Entonces el viento se encuentra, el aire se encuentra en una dinámica siempre constante, en que el aire sube y el aire baja, el aire sube y el aire baja. En este caso, cuando empieza a amanecer, en este caso, podemos observar pues que ya se empieza a calentar la Tierra y estas capas empiezan a subir. Sin embargo, todavía podemos observar en la medianoche capas remanentes, ¿no? Entonces, esa escala es en metros por segundo, las velocidades verticales del viento no son muy grandes, generalmente están en el orden de 1 o 2 metros por segundo, más o menos 1 metro por segundo, y siempre en constante dinámica, ¿no? Acá también tenemos. En un momento viento ascendente, viento descendente, viento ascendente, viento descendente, y eso se puede medir con el radar. ¿Qué más? Ahorita se observan que los ecos, las velocidades se pueden observar donde solamente existen estas capas de turbulencia. Y además, como les decía, podemos ver turbulencia, pero también podemos ver precipitación,
y este es un caso del 18 de agosto. Entonces, aquí tenemos desde las 2 de la mañana y media hasta las 5 y media de la mañana, y yo les puedo contar que esto es precipitación. ¿Por qué es precipitación? Primero porque observamos que las intensidades pues, se ponen más a partir del kilómetro 1.8, por ejemplo, en altura, se observa una banda. Se la pueden observar todos, eso es lo que se llama la banda brillante. O la capa de fusión, es ahí donde las partículas en suspensión empiezan a mezclarse y a partir de ahí empieza la precipitación, empieza a llover y eso se puede observar claramente ahí. Ya les explicaré en un segundo por qué, pero eso es lo que yo les digo, eso es precipitación. Como les digo, aquí también tenemos rangos desde 1.2 kilómetros hasta en este caso 5 o 6 kilómetros. Bueno, podemos decir que la precipitación se empieza a formar a partir de los 5 kilómetros con este instrumento y tiene una resolución también de 75 metros y aquí es donde se observa la capa de fusión. Y la parte de abajo es lo que se observa como precipitación. En este caso también les muestro la velocidad vertical, pero en este caso no estamos viendo la velocidad del viento, estamos observando la velocidad de caída de las partículas. Y podemos observar que, como les decía, el viento tiene velocidades verticales que oscilan entre 1 y 2 metros por segundo. La precipitación, en cambio, conforme las partículas van creciendo, estas empiezan a caer con velocidades mucho más rápidas. Y en este caso se puede observar que a partir de la capa de fusión, que todos habíamos visto, que está en el gráfico anterior, capa de fusión, debajo de la capa de fusión pues observamos velocidades mucho más grandes. Y ya estamos hablando del orden de 10 metros por segundo. Entonces, las velocidades del viento y las velocidades de la precipitación son distintas. Entonces este radar puede observar ambas. Y cuando ambas se encuentren presentes, pues vamos a poder discriminarlas. Y eso trata el instrumento. No solamente basta construir el instrumento, sino que tenemos que desarrollar los algoritmos para procesar los datos. Ya en las siguientes presentaciones van a mostrar los primeros resultados de los códigos de procesamiento, cuáles son las primeras comparaciones. Pero esto es lo que yo les quería mostrar como resultado del proyecto. Ya tenemos un instrumento operativo instalado en la mar, tomando datos de manera continua y monitoreado vía online. La capa de fusión, precipitación, como les decía. Además, nos hemos presentado ya los trabajos en distintas conferencias. En este caso, el año pasado presentamos en la conferencia Intercom, que se llevó a cabo en Piura. Y además también el año pasado se sustentó la tesis del ingeniero Cristian Castillo, que estuvo trabajando con nosotros. Su tesis era para optar el título Diseño y módulos de generación y conversión de frecuencia y amplificación y sincronización para un radar perfilador de vientos que opera a 445 MHz. Bastante específico, pero para eso se trata, ¿no? Es una tesis de ingeniería, no es una tesis de derecho, es una tesis diferente, tiene que ser más detallada, ¿no? También hemos sacado una publicación en el Internet, en el IEEE Explore, y además, bueno, también este año ya nos hemos presentado en Conimera con las primeras presentaciones de los algoritmos de procesamiento de datos. Entonces, ya para terminar, tenemos que CLER es el primer radar para estudios atmosféricos. Tiene capacidades de mediciones de turbulencias y vientos, pero también sirve para estudios meteorológicos. Es una mezcla de ambos, es un radar híbrido, ¿no? Entonces, sí está sido fabricado y diseñado completamente aquí en el Perú por ingenieros peruanos con tecnología nacional. Es un radar de bajo costo, estamos hablando de que cuesta aproximadamente $80.000. Aunque el fondo que nos dio Innovate fue de $110.000, pues hay que considerar que hay que pagar tesistas, que hay que pagar ingenieros para el desarrollo, además del costo propio del radar, si es que eso nos costaría aproximadamente si queremos replicarlo probablemente. Como decía, fácil de replicar y mantener debido al conocimiento adquirido durante su desarrollo, y además nos representa una potencial solución ante la escasez de instrumentos, lo que nos permitiría poco a poco construir una base de datos para tener un historial de eventos normales y extremos que serían útiles en los modelos numéricos. Quiero agradecer definitivamente al doctor Marco Milla, que ha sido el coordinador del proyecto y con el cual hemos estado trabajando de manera conjunta en este desarrollo, al ingeniero Cristian Castillo, Julio Canoa, que nos encuentra aquí, a Fiorella Aquino, que han estado encargados de distintas etapas del proyecto, al técnico Yamiri Nostroza, al bachiller Ivo Canega, que está trabajando todavía en el proyecto, a todo el personal del Radio Observatorio Jicamarca por su apoyo durante el tiempo de desarrollo e instalación del sistema, y a Innovate Perú a través del contrato 387 que nos ha permitido financiar este proyecto. Y eso sería todo por mí. Gracias.
Gracias, doctor, por su presentación. ¿Hay alguna consulta, alguna inquietud? ¿Todo claro? A ver, adelante. Mencionaste que el radar BTLR y el radar MIRA, o sea, también hacen funciones similares que el CLEAR, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál sería, digamos, comparando los dos resultados que habíamos? Bueno, la idea de instalarlo en la mar es porque, bueno, es nuestro primer instrumento diseñado y construido aquí en el Perú. Entonces tenemos que hacer algunas validaciones de los resultados. Entonces la primera ubicación, la ubicación natural del sistema es que vaya instalado donde tenemos instrumentos con los cuales podemos comparar, ¿no? Entonces esa es la primera etapa, pero posteriormente lo podemos llevar, una vez que esté probado y validado, lo podemos instalar en cualquier otra localidad donde queramos hacer estos estudios. Sabemos de que podemos, ya no tenemos que tener dos instrumentos, sino con un solo instrumento podemos realizar ambas mediciones. Esa es la idea de tenerlo en el mismo sitio, al menos para que mida vientos y mida precipitación. Si el costo de su producto es $80.000, ¿cuál es el costo en el mercado internacional? Por ejemplo, el radar MIRA que compramos ha costado más de $200.000, $300.000. El BLTR no tengo un número, estoy tratando de averiguar cuánto costó, pero un radar perfilador de vientos o un radar no baja, el costo de los radares no baja entre todos los gastos probablemente entre $300.000 y quizá más, ¿no? Dependiendo de la aplicación, pues nos cuesta un poco más caro. Entonces, por ejemplo, empezó a entender que mostraste capas turbulentas, aparece una a 2 kilómetros y otra a 4. ah, sí, ahí, a 3.3 más o menos, ¿sí? ¿Eso ya es una tendencia o depende de la hora? Depende de la hora, depende del día, ¿no? Todavía, estas son nuestras primeras mediciones, como digo, hay mucho trabajo de procesamiento de datos que tenemos por hacer ahora, ¿no? Pero sí, ocurren capas de distintas alturas, en el día y la noche son diferentes. Por ejemplo, en la mañana esperamos capas un poco más bajas por debido a la capa de fusión, la capa límite, y en la tarde pues, probablemente que alguna remanente, que tiene velocidades, incluso se observa que tienen velocidades y características diferentes entre ambas. La de la capa superior tiene velocidades mucho mayores que la capa inferior, ¿no? Entonces, pero es cuestión de seguir haciendo estudios, ¿no? ¿Tu límite inferior es 1 kilómetro? Por ahora estamos obteniendo mediciones hasta a partir de 1 kilómetro, pero es por la configuración del sistema, ¿no? Todavía estamos viendo cuál es la potencia necesaria para transmitir y tratar de obtener los mejores ecos, ¿no? Pero de repente podríamos tener también dos modos de operación, uno que tenga una potencia mayor y uno quizá con una potencia menor, de tal manera de que observemos capas mucho más bajas. O sea, si yo transmito un pulso grande, pues la primera parte de los ecos no los voy a observar, ¿no? Pero si transmito un pulso más pequeño, mi rango de visión es mucho más bajo. ¿Es factible llegar a 100 kilómetros? No 100, yo diría que a partir de 200, 150, 200 metros, las primeras alturas, ¿no? ¿Jorge o es? ¿Hay alguna característica mínima que debe tener el terreno para instalarlo o ustedes pueden manejar cualquier implementación? Bueno, la idea es de que esté instalado en un terreno plano, ¿no? Tiene que ser horizontal porque la información para el cálculo de vientos pues depende de la orientación y la ubicación exacta de las antenas. Y es por ello que de preferencia tiene que ser un terreno plano, ¿no? Para hacer los cálculos de manera apropiada. Y bueno, y que no esté muy rodeado de viviendas, ¿no? No poder instalar en la mitad de mi casa, pero un terreno un poco más amplio. ¿Cuál sería? Jorge, no, Jorge. ¿Qué le sirve un radar como este a un ciudadano común y corriente? Es decir, la información que ustedes van a generar, ¿qué impacto social y político puede tener? Ok. A esta etapa, por ejemplo, el conocimiento de los vientos se puede obtener en tiempo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo instalan en un aeropuerto es importante para saber cuáles son las condiciones del viento,
¿no? Pero un ciudadano, ¿para qué le sirve lo que está pasando a 3 kilómetros? O sea, tampoco es tan, no es tan práctico para el ciudadano. Pero en cambio, si los aeropuertos utilizan esa información, sí, a las personas que van a volar le va a servir esa información. Si yo puedo medir cuánto está lloviendo, el campesino tampoco le va a saber dónde está la capa de extrusión y para qué es eso. A él le importa saber cuáles son, si que está lloviendo fuerte o está lloviendo débil, si es que se está moviendo la nube, de repente eso le va a importar un poco más, si es que está cayendo granizo, ¿no? Pero tampoco a este punto de repente no es tan sencillo que el ciudadano pueda comprender toda la información. Pero es porque no estamos expuestos a este tipo de información de a diario. Por ejemplo, bueno, si tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos y tú tienes una red de radares meteorológicos y todos los días en las noticias alguien te habla del clima y te muestra una imagen de radar y te dice aquí va a llover, cualquier ciudadano sabe, y antes de planear un viaje, pues mira, lo primero que hace es mirar el radar, ¿no? Y sabe dónde se está moviendo la tormenta. Entonces es cuestión de que nosotros como cultura vayamos adquiriendo este tipo de información para hacerlo parte de nuestro día a día. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Mil disculpas a las preguntas pendientes, pero el doctor se ha comprometido a responder a todas las consultas luego del taller. Continuamos. El ingeniero Cristian Castillo fue mencionado en 3 ocasiones. Ha sido el mejor preámbulo para su presentación. Él va a presentar el tema: diseño e implementación de las etapas de radiofrecuencia de un radar perfilador de vientos que opera en un HF. Bueno, en verdad, yo me he encargado en gran medida de la parte hard, ¿no? La parte dura. No de toda, porque en sí una parte muy importante ha sido la antena. Yo diría incluso es hasta más relevante que, bueno, no sé si sea más relevante de mi parte, pero bueno, acá va. ¿Cómo se pone esto en máximo? ¿Ahí se logra ver o...? Excelente. Bien, bueno, rápidamente, son 30 diapositivas, prometo ser súper rápido. Bien, Dani ya nos avanzó un poco lo que es un radar perfilador de vientos. Miramos en forma vertical y la idea es conocer velocidad vertical, ¿no? Sin embargo, el hecho de usar 3 antenas nos permite determinar también dirección horizontal y como un vector, ¿no? Ustedes, la mayoría matemáticos deben entender eso. Bien, en sí, la parte que yo he trabajado consistía en, como les dije, en la parte dura, ¿no? Y la idea es reutilizar lo que ya tiene el radioobservatorio de Cajamarca, que son sobre todo radares que trabajan en VHF, 50 MHz. El reto es cómo pasamos a 445, ¿no? Entonces, lo primero que nos planteamos es los objetivos, pasar a 445, como bien explicó Dani. La idea es usar esta frecuencia porque es sensible tanto a turbulencias como a precipitaciones. Bien, ¿qué tenemos disponible en el radioobservatorio de Cajamarca? El controlador radar, que es crítico, que es el que determina los pulsos, ¿no? El generador de radiofrecuencia, que hasta ahora lo tenemos a 60 MHz, que es nuestro famosísimo DDS, es el Digital Digitizer, y el sistema de adquisición de frecuencias, que yo siempre digo es como la vedette de radioobservatorio de Cajamarca, porque permite detectar, recibir toda la información que llega en cantidades enormes y permite registrarla rápidamente, ¿no? Con estos 3 dispositivos tenemos este esquema típico de radar, donde está el generador de radiofrecuencia, el amplificador, las antenas, y tenemos este amplificador de bajo ruido, que es el que recibe la señal, ¿no? Nuestro esquema, bueno, entonces vuelvo a repetir, el planteamiento es pasar de estas frecuencias bajas a 445 MHz, decidimos trabajar en 25 como frecuencia de partida, y lo vamos a pasar a 445, sumando 420 MHz, ¿no? Entonces necesitamos una etapa de up converter, de conversión de 25 MHz a 445 MHz. Y en la parte de recepción
con camino contrario, que es de 445 a 25 MHz. Bien, el esquema se va complicando. Tenemos el mezclador, que es la parte importante de la conversión de frecuencia, el filtro pasabanda, que es el que discrimina que solo pase 445 MHz con cierto ancho de banda, y eso va al amplificador de potencia de 5 kW y se irradia en las antenas UHF, ¿no? En el sentido contrario, 3 antenas espaciadas, 3 canales, amplificadores, 3 amplificadores, mezclador y el filtro nuevamente, que es un filtro en este caso pasabajos. No requerimos un filtro muy abrupto, pero sí que solo deje pasar 25 MHz, ¿no? Bien, entonces, ¿qué planteamos para resolver este problema? Conversión de frecuencia, amplificación y la generación de referencia de 420. Esta parte es importante que esté bien sincronizada tanto con el controlador radar como con la etapa de sintetización de frecuencia, como en el sistema de adquisición de datos. Todo tiene que estar al mismo reloj. Bien, algo nos ha adelantado Dani de las características del sistema. 5 kW de transmisión, la ganancia de la antena de transmisión es de 24 decibelios, la de recepción es de 17 cada uno, ¿no? La resolución espacial está determinada tanto por el ancho de banda. Estos 3 números son equivalentes. 37.5 metros equivalen a 0.25 microsegundos, que es lo mismo que 4 MHz de ancho de banda. Esta es la idea, que podamos medir desde 500 hasta 10 kilómetros, ¿no? Y la sensibilidad calculada teórica a partir de la ecuación de radar es menos 150 dBm, que es un número muy pequeño y que obviamente requiere mayor procesamiento. O sea, ¿cómo logramos mayor sensibilidad? Hacemos preprocesamiento, es decir, hacemos integración. ¿Esa parte alguien entendió? Levanten la mano. Bien, entonces hay distintos números para esta sensibilidad. Para el aire, que es, como ven, muy raro, la sensibilidad es alta. Sin embargo, para lluvias y turbulencias, que hablamos de gotas de agua, el eco es más intenso, entonces la sensibilidad es menor. Bien, yo en el trabajo de mi tesis me he concentrado solo en lo que está en el cuadrado rojo, que es la mezcla, el filtro en la parte de subida y el filtro la mezcla y el filtro en la parte de bajada, ¿no? Sin embargo, he de confesar que en el radioobservatorio hemos trabajado en varias cosas más, como la etapa de sincronismo y control, que implica un reloj, y he ayudado un poco en el amplificador de bajo ruido, que confieso que al final tuvo que rediseñarse porque resultó que entraba demasiado ruido. ¿No? Bien, esto se va complicando, ya tenemos más etapas. Tenemos un filtro de 420 MHz, que es nuestra señal de referencia, y es la que sirve tanto para la mezcla en subida como la mezcla en bajada, ¿no? Esa señal tiene que ser muy pura y, como les dije, totalmente sincronizada con todo el sistema. ¿Okay? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien, entonces les explico un poco lo que es el generador de radiofrecuencia. En sí estoy reutilizando el DDS para poder generar la RF y todo está codificado, ¿no? Recuerden que acá, para poder hacer compresión de datos de transmisión, lo que usamos es una técnica que se llama compresión por pulsos. No sé si la han escuchado, que nos permite tener mayor resolución con la misma potencia. Es decir, poder tener menores espacios de mayor resolución espacial, ¿no? A pesar de que transmitimos con poca potencia, y el truco ahí es poder acumular un montón de pulsos para poder hacer una promediación, ¿no? Y de esa forma eliminamos el ruido, que suele ser una componente común, y podemos tener mayor información. La etapa de conversión, como les comenté, en sí, acá está nuevamente descrito. Es importante señalar que la preamplificación también va a requerir un filtro adicional, es decir, va a haber un filtro cerca de la antena, y como ustedes saben, más filtramos el lado de la antena, tenemos menos ruido de recepción, ¿no? Y eso es muy importante para este tipo de radares. Bueno, la etapa de conversión la vuelvo a poner, y acá lo que quiero señalar es que estamos usando esta especie de arreglo estándar de mezclador, que es un mezclador balanceado basado en 4 diodos. Pero como nosotros somos prácticos, vamos de frente a un dispositivo estándar usado en radares, que es de la marca Minicircuits, que es un mezclador, ¿no? Internamente está este circuito,
que como les comenté es un balanceador hecho por 4 diodos. Y lo bueno de usar un dispositivo ya de marca es que está optimizado para ese tipo de trabajos, ¿no? De hecho, Minicircuit se usa mucho en radares y es como nuestra marca premium para poder hacer este tipo de diseños, ¿no? Bien, sin embargo, ahí es donde yo me rebelé un poco y dije, bueno, pues hagamos el filtro, ¿no? Hemos decidido, después de investigar los distintos tipos de filtros, usar uno llamado Comline, que en sí consiste en barras de metal puestas a cierta distancia y de cierto tamaño y con capacitores variables en la parte superior. Entre más etapas tenga este filtro, más abrupto es, sin embargo obviamente tiene más pérdidas. En este caso, el de 5 elementos llega a tener un corte abrupto de alrededor de 80 decibelios y trabaja en 445 MHz. El ancho de banda está determinado también por la distancia y los tamaños, ¿no? Es una fórmula un poco compleja, pero en sí nos permite obtener un filtro económico que se pueda realizar acá y rápidamente ajustable, y que ya no tenemos que depender de los tipos de importación. Bueno, ese filtro ha servido de mucho incluso en la etapa de amplificador de campo, que es el que está junto a la antena, y se usó también en las etapas del filtro pasabanda para 420 MHz. Ha sido como el estándar de todas las etapas, ¿no? Esta es la prueba que se hizo en el laboratorio, este es el esquema de la prueba, y antes de comenzar a implementar todo, hacemos una prueba, ¿no? No vamos a mandarnos a comprar cosas hasta que esto esté bien validado. Hicimos un primer filtro muy básico hecho en aluminio, ¿no? Y este filtro que está acá fue la etapa final de una serie de etapas de conversión, tanto de subida como de bajada, ¿no? Se pudo lograr esta figura de filtro. Este filtro solo tiene 3 etapas y la pérdida es menor a 1 decibelio. El filtro más abrupto es este de acá, tiene una pérdida mayor de alrededor de 2 decibelios. Sin embargo, sus cortes son mucho más abruptos, y esto es muy importante para poder eliminar la imagen de la mezcla. Recuerden que cuando sumamos dos señales tenemos tanto la suma positiva, es decir, la suma y la resta, ¿no? En este caso 445 y 395, que es justo lo que vemos acá, 395 luego de la mezcla y 445, pero nuestro transmisor solo debe trabajar en esta banda, ¿no? Con el filtro logramos limpiar esta parte de acá. También limpiamos las componentes pares de 840, y esto nos sirvió mucho para la etapa de transmisión como para la recepción. Bueno, ya para concluir, nuestro objetivo era reutilizar lo que tiene el radio observatorio Iquicamarca. Hemos usado una señal de 420 MHz para poder subir a 445, y con eso hemos diseñado tanto la etapa de conversión hacia arriba como la de conversión hacia abajo, ¿no? Disculpen que estaba muy sensible. Bueno, se verificó que los filtros funcionaban correctamente, y el número de etapas, con 5 etapas del filtro Comline, es el que nos da un corte abrupto sin comprometer tanto la pérdida por señal, ¿no? En sí, lo que más se recomienda al trabajar en UHF es tener mucho cuidado con los niveles de señal, y nos hemos dado cuenta que usar filtros de cascada puede ayudar también al rechazo de imagen, ¿no? ¿Qué más puedo concluir? Bueno, el estándar 50 ohmios para todas las etapas, y usar como unidades de BM, ¿no? Eso nos ayuda un montón para hacer los cálculos, ¿no? Nada, quiero agradecerle a Radio Observatorio Iquicamarca, en especial a Dani por haberme dado esta oportunidad, bueno, a la Católica, a Alma Mater, y especialmente a Innovate por los fondos, ¿no? Muchas gracias. Pero si tienen preguntas. Gracias, ingeniero Castillo. ¿Hay alguna consulta? Sí, a ver. ¿Qué debilidades, digamos, tiene este sistema, ¿no? Que pueda descalibrarse, que pueda, digamos, valorarse la frecuencia, digamos, en qué plazo de tiempo hay que hacer desajustes dentro del tiempo que está? A ver, yo les voy a hablar de todo el radar. Siento que la parte más crítica es la antena. ¿Por qué la antena? Porque el transmisor emite 5 kilowatts, y estos 5 kilowatts deberían llegar correctamente a la antena, ¿no? Si la antena no tiene
no se adapta bien a esta potencia y a esta frecuencia de trabajo, va a rebotar la señal y se va a perder. Y esa potencia es crítica para poder determinar los ecos. Entonces, calibrar bien la antena es, creo, la parte que más tiempo nos ha tomado. Es más, se ha tenido que rehacer algunas partes de la antena porque no estaba funcionando bien la adaptación, ¿no? La parte de lo que es hardware, la parte de conversión de frecuencia, no requiere mayor ajuste. Eso, una vez que se ajustan los filtros, se quedan ahí. Esa parte es estable. ¿Qué otra parte considero más o menos volátil? No, yo creo que la actualización del sistema operativo de la parte gráfica, de la interfaz de web, vía web del radar, podría también ser un punto de actualización, pero como digo, creo que la antena es la parte más complicada. Imagínense trasladar esta antena hasta Huancayo, yo me imagino que ha sido un trabajo bien intenso. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Creo que la antena es la parte más complicada, ¿no? En mantenimiento. ¿Toda esa parte del hardware, digamos, se adquiere en el extranjero o hay partes que se han hecho acá o se pueden implementar? Es complicado responder eso. Yo diría que todas las partes y piezas vienen del extranjero, porque bueno, pues no hacemos transistores, no hacemos conversores de frecuencia. Sin embargo, el ensamblaje y la ingeniería es local. Yo debo decir ahí, no sé si ahí como parte de, pues, todos somos del Estado, si de alguna forma nosotros no deberíamos pagar el IGB y la importación. Para mí eso es una debilidad terrible. Ahí se va, yo diría, el 50% del costo de importación. Es demasiado y estamos haciendo cosas para el Estado, entonces ahí hay como un trabajo que hacer, ¿no? Pero bueno, para mí esa es la parte más complicada, pero como digo, la ingeniería es local y se está reutilizando al máximo lo que ya tiene la Red Eléctrica Marca, que es controlador radar, adquisición de datos y generación de señales, ¿no? Una última pregunta hasta ahora de hoy. ¿Qué fuente externa podría afectar tus datos? Porque, por ejemplo, Icamarca, que tiene otros rangos, tiene influencia, puede ser afectada su señal por el entorno. Y este tipo de radares, ¿qué le podría? Bueno, cuando radia señales, la potencia máxima está cerca de la antena, entonces si hay objetos cercanos a la antena, van a influir en el eco de retorno. Entonces lo más importante, quizá de partida, es que el terreno donde está ubicado la antena esté lo más distanciado de objetos que generen este retorno, ¿no? 1, 2. Interferencias en esa frecuencia no hemos encontrado, al menos en Huancayo, no sé si han vuelto a hacer esa prueba, no han encontrado interferencias. Eso es lo más crítico, que no hay una señal que se monte sobre lo que estamos tratando de ver, que es el eco. Y en esos dos casos no veo mayor, la frecuencia está permitida, así que se supone que nadie debería radiar ahí, pero es más, esa señal incluso suele ser eliminada por el procesamiento, ¿no? Por el preprocesamiento. En esencia, sobre todo los ecos cercanos, ¿no? No sé si Dani tenga alguna... Muchas gracias, ingeniero Castillo. Si alguien piensa incursionar en política, pueden apuntar la sugerencia del ingeniero respecto al IGB, muy importante. Bueno, contamos con la presencia también del bachiller Eric Bocanegra, quien va a presentar el tema algoritmos de procesamiento de señales de un radar que opera en UHF para estimación de vientos y precipitación. Recibimos con fuertes palmas al bachiller Bocanegra. Muy buenos días a todos. Estoy un poco mal de la garganta, el cambio de clima, así que espero que me entiendan, me escuchen bien y que no esté tosiendo en plena exposición. Ok, yo soy, mi nombre es Eric Bocanegra, estoy trabajando como tesista en el Radio Observatorio de Icamarca. Este es mi proyecto. Justamente me encargo de hacer los algoritmos de procesamientos para la estimación de vientos y precipitación de radar que opera en UHF, en este caso es CLERF. Pero bueno, como digo, soy tesista, yo soy de la Universidad de la UPC. Y bueno, justamente estos algoritmos pueden ser utilizados en cualquier radar UHF, no solamente en CLERF, por eso que lo pongo UHF directamente, el radar que se está desarrollando acá.
Voy a presentar lo siguiente: el marco teórico, que consiste exclusivamente en hablar sobre la discriminación de los ecos, que lo voy a mencionar más adelante, la técnica de la estimación de vientos y la técnica de estimación de precipitación. Una vez que ya se explica estos conceptos, se puede hablar un poco de los resultados obtenidos, que son los primeros que se han obtenido tanto en Jicamarca, en el observatorio de Jicamarca, y los resultados en el observatorio de Huancayo. Voy a hablar un poco de los efectos cruzados, la magnitud y fase, resultados de discriminación de ecos, resultados de estimación de vientos y gráficos de precipitación y unas cuantas conclusiones. Ok, para la discriminación de ecos. Este radar, como se había mencionado, va a trabajar en el rango de la frecuencia, ¿ya? No va a ser en tiempo, porque si es en la frecuencia, si es en este dominio, se van a poder presentar dos ecos. Un eco que va a ser cercano al cero, que es el eco de aire claro, y un eco un poquito más alejado del cero, que es el eco de precipitación. ¿Esto a qué se debe? A que el desfase Doppler, ¿ya?, es mayor en la caída de lluvia, que es mucho más rápida, mientras que los vientos tienden a ir en velocidades muy pequeñas. Por esa misma razón nos damos cuenta que la velocidad del desfase Doppler más cercano al cero es el de aire claro, y la más lejana es el de precipitación. Como la lluvia está en caída, va a ser positivo el desfase, no va a ser negativo, porque la lluvia no va hacia arriba, ¿no? Como había mencionado, dominio de frecuencia, desfase Doppler, procesos estocásticos. ¿A qué me refiero con eso? Que la distribución aleatoria que obtenemos tiene una forma gaussiana, una distribución gaussiana, y gracias a esta distribución gaussiana podemos hacer una discriminación de estos ecos, porque vamos a trabajar individualmente para el procesamiento de vientos con el eco de aire claro y para el procesamiento de precipitación con el eco de precipitación. Entonces, como se tiene que trabajar individualmente, se tiene que discriminar cada eco y trabajar de una misma forma. Cuando las partículas se están acercando hacia el radar, la velocidad va a ser mayor a cero. Esto es una muestra. Y bueno, el desfase Doppler está relacionado con la frecuencia del radar y con la velocidad de la partícula. Como habíamos mencionado, que son formas gaussianas. Esta es la ecuación general de la gaussiana, ¿ya? Normalmente la potencia es 2, pero estoy utilizando un algoritmo con una frecuencia, con una potencia que no va a ser limitada a 2, sino va a ser de segundo orden. Como son dos gaussianas, la discriminación de la doble gaussiana va a ser la misma ecuación dos veces, pero con una potencia en función de segundo orden, como lo había mencionado. Para la estimación de vientos, ¿ya?, vamos a utilizar el diseño de Clair, que Clair es un radar de antena espaciada, como se había mencionado. Tiene 3 receptores y un transmisor, por lo tanto vamos a utilizar la técnica de análisis total espectral. Esta técnica es exclusivamente para radares de antena espaciada. Para eso necesito trabajar con los efectos cruzados y con el análisis del cambio de fase. Consideremos que los vientos, ¿ya?, estas masas de aire que se mueven en función del tiempo, tengan una forma elipsoidal. Hay que estimarlas, hay que considerarlas que fueran elipsoides, formas como que masas en forma elipsoide que está en movimiento. Vincent and Briggs desarrollaron un paper que se llama la técnica de Cultural Relation Analysis, que es correlación de análisis total, que es en función del tiempo y utilizando una ecuación general de la familia elipsoides. Esto depende de las distancias entre los receptores, el salto del tiempo y estos parámetros del elipsoide. ¿En qué consiste este algoritmo? En desarrollarlo para obtener cada parámetro del elipsoide. Una vez que tenga todos esos parámetros que están relacionados con el ancho espectral, el pico de la gaussiana, que vamos a hacerlo después del ajuste, y la pendiente de la fase del espectro cruzado. Como se va acá en la gráfica, estos van a ser los receptores que van a estar juntos y la dirección del aire va a ser un cambio en lo que van a ir recibiendo, las señales que van a ir recibiendo. Si el viento está en esa dirección, primero este receptor, luego probablemente o de repente estos dos. Este cambio de fase, este cambio en lo que reciben estos radares, lo que vamos a estudiarlos para obtener los parámetros. Una vez que se tengan esos parámetros, se hace esta ecuación final. Ya sabemos cuáles van a ser el A, el H, el F, el B y el G, para obtener la velocidad en X, que vendría a ser la velocidad zonal, vientos de este a oeste,
y la velocidad de Y, que serían velocidades meridionales, vientos de norte y sur. Como habíamos mencionado, todo eso está relacionado al corrimiento Doppler. Ahora, para obtener la estimación de la precipitación, vamos a utilizar una relación que es el diámetro de las gotas. Si vemos que si es una lluvia, si la lluvia es fuerte, si las gotas son grandes, ¿ya? Lógicamente va a haber menos resistencia al viento y van a caer con mayor velocidad. ¿Ya? Pero si las gotas son pequeñas, va a haber más resistencia al viento, van a haber con menos velocidad. Entonces esta relación es diámetro de la gota. Si es mayor el diámetro de la gota, la velocidad de caída va a ser mayor. Y si la velocidad de caída es mayor, el desfase Doppler, el corrimiento del eco va a ser mayor. ¿Ya? Entonces con esos datos sabemos que podemos obtener la velocidad de caída de los meteoros, los diámetros de las gotas de lluvia, y necesitamos también los parámetros del radar, ¿no? Con qué está configurado, qué forma tiene, sus características principales. Ahora, ¿qué rango de gotas? ¿Cómo podemos saber de qué tamaño hasta qué tamaño puede observarse en el radar? O se puede ver todos los diámetros de las gotas. Esto está relacionado con la dispersión de Rayleigh, ¿ya? Esta es la ecuación. Está en relación con el lambda, ¿ya? Como Clerk funciona a 450 MHz, tiene un ancho de onda de 66 centímetros. ¿Ya? A través de esta ecuación podemos obtener que el rango visible de Clerk, de ese radar, ¿ya? Es de 0.42 milímetros hasta 4.2 centímetros. Ese rango de gotas se puede llegar a ver en el radar, entonces gracias a esa frecuencia. Para estimar la precipitación tenemos que obtener el factor de reflectividad, que es el Z. Eso está en función del diámetro de la gota, que lo obtenemos a través del corrimiento del desfase Doppler, y el tamaño de distribución de gotas, NDB. También para obtener la intensidad de lluvia se necesita el factor de reflectividad, que ya lo habíamos obtenido, y con la velocidad de caída de precipitación, que es este de acá. ¿En qué está relacionado el tamaño de distribución de gotas? Justamente lo que habíamos hablado, en el parámetro de radar, en la potencia espectral y el diámetro de las gotas, ¿no? Que lo habíamos mencionado. Estos son los primeros resultados, ya hablamos del marco teórico, ahora vamos a ver qué es lo que se obtuvo con Clerk. Estas las especificaciones generales que se utilizó en el radar para las primeras pruebas. El radar Clerk, las primeras pruebas se hicieron en el Radioobservatorio de Jicamarca, posteriormente se llevó el radar a Huancayo y ahora ya tenemos datos de radar en Huancayo, y el primer análisis fueron vientos verticales. Ya lo mostró Dani, los vientos verticales. Ahora yo quiero mostrarles justamente las pruebas de viento, cómo se ve el espectro cruzado. Esta es la magnitud y esta es la fase. Acá hay un cambio de color, azul a rojo, está yendo de azul a blanco, se está haciendo una caída, un cambio de fase. Acá se puede observar mejor. Estos cambios de fase son los que se utilizan, ¿ya? En este ancho de banda, ¿ya? Que vendría a ser del tamaño de la gaussiana, para estimar los vientos, ¿no? Estos datos fueron tomados el 26 de julio en el Radioobservatorio de Jicamarca, y bueno, ese es el estudio. Más o menos son estos datos de este espectro, de este corrimiento de fase, perdón, de esta pendiente de fase, fueron a 2.25 kilómetros sobre el nivel del radar. Acá simplemente se muestran los cambios entre los espectros cruzados, el canal 0 con el canal 1, el canal 0 con el canal 2 y el 1 con el 2. Ahí las pendientes son diferentes. Eso es lo que utilizamos para obtener los vientos horizontales. Estas pruebas ya se hicieron en Huancayo, ya eso mismo, con espectros cruzados. El día 22 de agosto se vieron los vientos de una manera interesante, y acá ya es más o menos lo que se obtiene, ¿no? Estos son los vientos verticales, la misma imagen que mostró Dani, ¿ya? Estos son los resultados del SNR, relación señal-ruido, ¿ya? Y a continuación obtenemos con el procesamiento los vientos son horizontales, ¿no? La primera gráfica son vientos zonales y la segunda gráfica son los vientos meridionales. Partiendo de esta forma, las formas son muy parecidas, simplemente que esto indica la dirección. Siendo negativo, para zonales debería ser de este a oeste y de sur a norte, ¿no? ¿Cuál es la observación aquí? Que los vientos normalmente están llegando, se esperan vientos hasta 20 metros por segundo. Se tiene que hacer un ajuste, en
en el procesamiento, una calibración, que es lo que se va a hacer en las siguientes pruebas, para llegar al rango correcto, ¿no? Este es de menos 1 a 1, pero se espera llegar de menos 20 a 20, que es lo normal, lo esperado. Esa es solamente forma de esperar a nuevos resultados y seguir con el procesamiento. Para resultados de precipitación, acá se vio una fecha que hubo precipitación, acá se ve más o menos desde 3 kilómetros cómo va agregándose la velocidad de las lluvias y generándose ahí un eco más. Estos fueron tomados el 14 de agosto desde las 6:40 a las 6:53. ¿Ya? Si agarramos simplemente una altura a 1.5 kilómetros, ¿ya? Y la vemos cómo varía su forma, así se vería, ¿no? Entonces, siendo esto el eco de precipitación que se ve en radar, en CLER, y esto, bueno, probablemente sería el eco de viento. No se ve muy gaussiano, todavía estamos en pruebas, todavía estamos viéndolo, pero ahí se ve claramente las dos gaussianas, ¿no? Se tendrían que separar y trabajar individualmente con cada una de ellas. Bueno, como había mencionado, en la misma fecha simplemente tomamos esa altura. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo. Seguimos con el procesamiento, seguimos queriendo desarrollar más cosas. Las conclusiones son que estamos esperando nuevos resultados más con el procesamiento. Los vientos y las precipitaciones se han obtenido hasta más o menos entre 4 y 5 kilómetros. Y los datos de estos resultados se van a validar con los radares de la mar, ¿no? En este caso será MIRA y BLTR. Octubre ya empezaron las lluvias en Huancayo. Vamos a obtener nuevos datos, probablemente de noviembre y diciembre, que van a ser de lluvias, y vamos a poder tener más resultados para poder seguir validándolos, ¿no? Y eso, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? Bien. Muchas gracias por su participación. Disculpe, doctor. Sí, se hace un corrido de altura por altura. Eso depende del procesamiento, o sea, depende de las integraciones que se hagan para mejorar la relación señal-ruido. Más o menos de un salto de 1 a 1 minuto o hasta 2 minutos estamos haciendo esas pruebas. Acá, si se observa bien, acá los saltos son casi de 1 minuto, ¿no? Entonces cada minuto, pero se puede hacer, o sea, cada 2 minutos, cada 3 minutos, y se puede ampliar. Bueno, estamos haciendo bastantes pruebas, queremos llegar a lo más cercano a lo que nos arrojan los demás radares para ser validados. Eso, digamos, ya se hace el algoritmo y el algoritmo tiene ya, pero ese procesamiento se hace en cada instante. Si queremos datos en tiempo real, la velocidad de procesamiento que hay, ¿cuánto te demora para procesar un tiempo determinado? Eso bueno, depende también del tamaño del bloque, ¿no? De cuántos puntos se hayan escogido, de varios factores. Pero se pueden hacer, o sea, para hacer tiempo real yo creo que una vez por minuto sí se puede llegar. Ahora, resultados más óptimos, eso ya depende de los procedimientos que se hagan más adelante, ¿no? ¿Qué lenguaje de programación estás usando? Ya. Si tienes algún software de detección de datos. Sí. En Jicamarca todos los radares están siendo procesados con una librería en Python, en lenguaje de Python, que es SignalChain. Entonces yo lo que he hecho fue justamente utilizar esa librería y adaptarla para el procesamiento de CLER, ¿no? Entonces no solamente CLER, también lo tuve que hacer para el procesamiento de BLTR y el procesamiento de MIRA, que son otros radares que no pertenecen a Jicamarca, y trabajar con los datos de estos tres radares, ¿no? Ok, gracias. Muy bien, es importante indicar que este taller está siendo transmitido en vivo a través de la cuenta de Facebook del IGP, así que a todos los que nos están siguiendo a través de esta red social, informarles que se va a hacer una pausa de 15 minutos y también a los presentes invitarlos a la sala contigua para el coffee break. Muchas gracias.